¿Qué tal? En este video vamos a hablar del tema de sucesiones, también llamados series numéricas, hasta el tema de notación sigma o también llamada notación de suma. ¿Pero qué es una sucesión numérica? Vamos a empezar por darle una definición a esta palabra. Y una sucesión es una lista de números escritos en un orden específico. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que dar énfasis es que hay un orden, están ordenados. Por ejemplo, si nosotros tenemos los números pares, estaba hablando de los positivos pares menores que 20, pues sabemos que los números van a estar ordenados de esta manera: primero el 2, el 4, el 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pero en una sucesión tendríamos que hablar de todos los números pares. Entonces ya le quitamos ahí el límite de menores a 20 y lo ponemos en 3 puntitos, que significa que va a un número muy grande, el cual pues decimos en las matemáticas que ese número tiende a ser infinito. Y en la sucesión se busca una regla o una formulita que nos describa este comportamiento, el cual podemos obtener cualquier número par dependiendo el orden que tengamos. Y las posiciones que tiene cada uno de sus valores vienen denominados por términos, donde el primero, pues claro, va a ser el primer término, el segundo término sería el 4, en este caso de los pares, el tercer término el 6, el cuarto término el 8 y así sucesivamente. Y la regla es cuando tenemos un enésimo término, o sea, cuando para un número cualquiera o cuando nuestra n es muy grande, vamos a utilizar la n minúscula para darle un valor cualquiera y que esta reglita nos permita tener ese valor. Entonces, si nosotros queremos conocer el enésimo término, tomando en cuenta que usando la letra A y subíndice 1, A para decir que es el primer término, A sub 2 sería el segundo término, que sería el 4, A subíndice 3, que sería el tercer término. Entonces el enésimo término para esta serie numérica o para esta sucesión de números pares se simplificaría en 2n, o sea, el enésimo término sería 2 veces n, y podemos ver que sería para n igual a 1 sería 2 por 1, 2, y así cuando n vale 2 sería 2 por 2, 4. Y si queremos el centésimo término, pues nomás sería multiplicar 2 veces por ese valor 100, y claro, sería 200. Ahora, ¿qué pasaría si nuestra sucesión empezara en el 6? Se fuera 6, 8, 10, 12, 14. Nuevamente vemos que son números pares, pero no empieza en el primero de los números naturales, que es el 1. ¿Por qué? Porque cuando n vale 1, el doble serían 2 y no empieza en el 2. Aquí en este caso empieza en el 6. Entonces, pero sí podemos observar que son los números pares. Entonces ese 2n nos va a ayudar. Entonces para A1 es igual a 2 en la serie anterior de 2n. Y vemos que la diferencia entre este primer valor, que es 2, y el 6, que en esta nueva serie es 4. Entonces nomás habría que agregarle o sumarle esas 4 unidades, y con eso tenemos nuestra regla para esta sucesión. Ok, entonces nos quedaría para esta nueva serie, sería 2n más 4, que serían la diferencia de esas 4 unidades que podemos observar ahí. Bueno, ya vimos cómo nos darían los números pares cuando empieza en el primer término igual a 2. Ya vimos cuando empieza en un número distinto al 2. Ahora, ¿qué pasaría si queremos los números impares? Aquí también podemos observar que la diferencia entre el primer término y el segundo término es de 2. Del segundo término al tercero también es de 2. Y en cada uno entre su consecutivo también es 2. Entonces esta parte es similar a la de los pares, donde recordamos que esa es su regla para los pares, cuando el primer término es el 2 para n igual a 1.
pues en este caso vemos que está sobrado con 1. Entonces hay que restarle una unidad en el caso de los impares. Entonces la regla de los impares nos quedaría 2n menos 1. Pero ¿qué pasaría si nuestro orden de impares empezara en el 7? 7, 9, 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente. ¿Nos sirve la regla de los números impares? Sí, pero vemos que no empieza en el valor, el primer número natural que es impar, que sería el 1. Aquí nos dan como inicio el 7. Entonces hay que ver la diferencia entre el primero y el de esta serie en particular. Si vemos los primeros 5 valores, los primeros 5 términos de la serie de números impares, en la primera, la 2n-1, nos da 1, 3, 5, 7, 9. Y la de los impares, en la cual está puesta en la parte de arriba, cuando empieza con 7 como su primer término, que es 7, 9, 11, 13, 15 y así, vemos que hay una diferencia de 6. Entonces la serie anterior que teníamos de 2n-1, le sumamos esa diferencia que son 6 y tendremos nuestra nueva serie para esta. También tendríamos una nueva formulita para la serie de 7, 9, 11, 13, 15 y así. De esta manera quedaría modificada nuestra serie. Si son muy similares la de la formulita que nos quedaba cuando empezaba con el 1 a la que empezaba con el 7. Ahora vamos a resolver estos 3 ejemplos. Es escribir los primeros 5 términos de cada sucesión de estas formulitas que tenemos ahí, en la cual en el inciso A nos dice que es el cuadrado del valor, los términos que le demos, de los primeros, segundos hasta el quinto término, menos 2. En el segundo tenemos una división, es n entre el valor mismo de n más 1, y por último tenemos menos 1 elevado a la n entre 2 veces 2 elevado a la n. Y los valores que nos dan en el primer caso, inciso A, es menos 1, 2, 7, 14, 23. Y eso es debido a que si sustituimos el valor de n igual a 1 al cuadrado para A1, nos daría 1 menos 2 y el resultado es menos 1, por eso aparece como primer término menos 1. En el mismo caso, para cuando n vale 2, sería 2 al cuadrado menos 2, nos da 4 menos 2 y ese valor es 2, es el segundo término, y así sucesivamente. Cuando n vale 3, tendríamos el tercer término, o A3, A sub 3, que sería 3 al cuadrado es 9, menos 2 es 7, y así sucesivamente. Para el inciso B tenemos que AN es igual a n más 1, n entre n más 1, y cuando n vale 1, pues quedaría un medio. ¿Por qué? Porque n, al sustituir el valor de 1 en la parte del denominador, tendríamos 1 más 1, nos quedaría en el denominador 2 o un medio, y así sucesivamente vamos cambiando. En el segundo término n igual a 2, sería 2 en el numerador, y le sumamos 1 en el denominador, que haría 2 sobre 3, 3 entre 4, 4 entre 5. Ahí podemos ver el desarrollo del tercer término, A3, donde tenemos 3 en el numerador y 3 más 1 en el denominador, el cual nos da 3 cuartos. Aquí en el inciso C hay que poner cuidado con este menos 1 elevado a la n. Tanto ese menos 1 elevado a la n o a la n menos 1 son casos en los cuales se va a estar alternando el signo del valor que nos dé. Si nos damos cuenta, en la parte del numerador no cambia la parte del 1, del valor como valor absoluto 1, pero solo cambia su signo, menos 1 en el primero, 1 en el segundo, menos 1 en el tercero, y así solamente va variando. En la parte del denominador tenemos 2 a la n, ahí sí, cuando n vale 1 sería 2 a la 1, cuando n vale 2 sería 2 a la 2, que es 4, 2 a la 3, que es 8, 2 a la 4, que es 16, y así sucesivamente. Ahora, ya para terminar, vamos a ver el caso contrario, cuando nos dan los valores del primer término, segundo, tercero, cuarto, y hay que hallar el enésimo término de una sucesión. O sea, vamos a encontrar una formulita que nos describa el comportamiento y que podamos sustituir en cualquier valor. Bueno, pues podemos observar que los números que están en el numerador de cada uno de esos términos son los impares, y en la parte del numerador pues tenemos los pares. Y ya vimos en esta clase cómo se generalizan los impares cuando el primer valor es el 1, también cuando el primer valor es el 7, y cómo obtener la regla general ahí.
y también el de los pares. Si recordamos, era 2n-1 en los impares y 2n en los pares, entonces nuestra reglita o nuestro enésimo término sería a subíndice n igual a 2n-1 entre 2n. Ahora vamos con el último. Podemos observar que hay una alternancia del signo negativo. En el primero sí, en el segundo no, en el tercero sí, y así sucesivamente. Ok, esa es la parte del signo. Y ahora en el valor podemos ver que es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces está en una potencia de base 2. Sería 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿sí? Entonces 2 a una potencia n. Pero sin dejar de involucrar la alternancia de signo. Entonces nos quedaría multiplicando lo que es la forma generalizada de la potencia de base 2 y la alternancia de signos, que es menos 1 elevado a la n. Nos quedaría de esta manera y con esto sería todo.